Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Voy a realizar la exposición del proyecto final de la materia de instrumentación y control de procesos. Y bueno, para este caso, el tema seleccionado fue el diseño de un sistema de control automático para un tanque de mezcla de agua caliente, ¿no? Entonces, bueno, a grandes rasgos. em, Tal como nos indica pues este documento, lo que buscamos aquí es el diseño conceptual de un sistema de control automático para un tanque de mezcla de agua caliente, utilizado como equipo de servicio para alimentar una línea de lavado industrial, ¿no? Bueno, en este caso, el tanque recibe agua fría y vapor de calentamiento, que es el tanque que se observa aquí a la derecha. Y bueno, aparte de eso, también debe mantener dos variables críticas en un rango de operación, ¿no? Estas variables son nivel de líquido eh, y también la temperatura del agua, ¿no? Entonces, estas variables se controlan por lazos cerrados, los cuales son independientes, ¿no? Eh, Otra cosa que otros detalles que podemos indicar de este proceso es que bueno, tenemos como tal el tanque de mezcla identificado por este código TK101 que recibe agua a través de una línea de alimentación, agua ambiente, ¿no? O agua fría a través de una línea de alimentación provista de una válvula de control. Eh, Aparte de esto, el tanque recibe también recibe vapor mediante un sistema de calentamiento, el cual está siendo controlado mediante esta válvula proporcional también de vapor y esto es necesario justamente para poder lograr mantener el agua dentro de un nivel específico mediante el uso de estos dos sensores, nivel alto y nivel bajo, y asimismo mantenerla dentro de un valor de temperatura definido, ¿no? Y justamente estos son los requisitos generales de este proyecto como tal, ¿no? Asegurar el nivel mínimo del agua en el tanque, que permite la operación segura de la bomba y también mantener la temperatura del agua en una banda de operación que garantice la eficacia del proceso. Entonces, en este momento voy a indicar cuáles serían las variables a controlar o las variables del proceso que estaríamos considerando. Bueno, tal como lo indicaba los requisitos del proyecto, justamente, se tenían mínimo, se necesitaban dos variables analógicas, ¿no? Que en este caso para nosotros los más importantes son, pues, la temperatura de agua en el tanque, como tal, una variable analógica continua, medida a través de grados centígrados, y el rango de operación, pues, podría variar entre los 20 hasta los 80 grados centígrados. Bueno, adicionalmente también tenemos el nivel del agua en el tanque, ¿no? También una variable analógica, la cual estaría medida bajo una unidad de porcentaje, de tal forma que podríamos indicar que el 100% es el llenado completo del tanque y el 0% pues es el tanque completamente vacío, ¿no? Tenemos también otra variable analógica que es el caudal de agua de entrada, ¿no? O podría ser también el caudal de agua como tal, no necesariamente de entrada hacia el tanque, sino también podría ser el caudal de agua de salida en sí, de agua caliente del proceso. Adicionalmente también tenemos dos variables discretas, como tal es el estado de la bomba de impulsión, que es la que justamente va a suministrar de agua caliente pues a todos los usuarios que necesiten pues de este fluido durante el proceso. Y también pues la demanda de la línea de lavado, ¿no? Que también sería una variable discreta. En este caso, pues si existe una demanda, pues sería 1 y que en caso de no existir demanda, pues sería cero. Ahora, en este caso, eh, de todas estas variables, existen dos variables de control que se van a estar midiendo
y a su vez también controlando a lo largo de todo este proceso. Entonces, estas variables de control son el control de nivel del tanque, el cual nosotros hemos ideado mediante este símbolo LIC, mediante esta notación LIC 101, y el lazo de control de temperatura del agua, ¿no? Que es el lazo TIC 201, ¿no? Entonces, como indica aquí, como ya se lo explicó, el lazo de control nivel, su objetivo es mantener el volumen de agua disponible dentro del tanque, en un intervalo que permita garantizar el suministro continuo hacia la línea de lavado y, sobre todo, prevenir el funcionamiento de la bomba en situaciones en seco, ¿no? Entonces, eh, este lazo actúa sobre la válvula de control del agua de ingreso, que es esta que se ve aquí, la cual conocemos su nombre, que es LB101. Y también el otro lazo es el lazo de temperatura, el cual se encarga de mantener el agua almacenada en el tanque en un rango de temperatura adecuado. Entonces, para esto se regula el caudal de vapor, el cual se ingresa por esta línea, a través de una válvula de control, que es la que observamos aquí, ¿no? Em, y asimismo, el calor transferido al agua, de esta forma se compensan las pérdidas térmicas del sistema y las variaciones del agua en la temperatura del agua de entrada. Entonces, tal como lo hemos estado viendo, aquí se ve cuáles son los elementos del diagrama PNID del sistema. Entonces, en ese caso, en este caso, pues tenemos el reservorio principal, que es el tanque TK101. Tenemos también eh, tres líneas a la izquierda, que es la línea de entrada de vapor de agua, la línea de entrada de agua ambiente. Obviamente también tenemos sus dos válvulas proporcionales que regulan la entrada de estos dos fluidos. También tenemos dos líneas de salida, que es la recuperación del vapor. Lo que se deja de utilizar, pues se envía por otra vía, o lo que no se utiliza el vapor se envía por otra vía para ser reutilizado en algún otro proceso. Y el agua caliente, eh, que es la salida del proceso como tal y es el producto final en este sentido. Asimismo, tenemos otros elementos que son los sensores de nivel bajo, sensores de nivel alto. Tenemos también un indicador de temperatura, tenemos también un transmisor de temperatura, eh, un transmisor de nivel, ¿no? Y tenemos también un sensor de flujo de vapor, ¿no? Un indicador controlador de flujo. Todo esto se lo detalla aquí, ¿no? Una parte también adicional es la bomba, ¿no? Esta bomba de impulsión, que es la que enviará agua caliente a los usuarios. Entonces, esto se lo detalla aquí a continuación. Otros datos importantes son los set points de operación, lo cual es importante definir justamente para explicar cómo funcionan los lazos, ¿no? Entonces tenemos el set point del lazo de control de nivel, que es el 70% del nivel útil del tanque. Este va a ser el valor al cual el ciclo constantemente va a estar buscando llegar a este valor, así suba o baje, siempre va a estar alrededor del 70%. Y la banda de operación recomendada para este tanque es que funcione entre un 65 y un 75% del nivel. Mientras que el set point de temperatura está alrededor de 70 grados centígrados. Y asimismo se recomienda pues que se opere el nivel del tanque entre 68 a 72 grados centígrados. Entonces, bueno, la secuencia de arranque del sistema, tal como se indica aquí, es, bueno, primero verificar que el tanque se encuentre en condiciones seguras. Luego, confirmar la disponibilidad de servicios, agua, vapor, energía eléctrica. Encender el PLC, que en este caso, como PLC estamos usando un Siemens S1200. Y bueno, en este caso es el que va a estar constantemente realizando el trabajo de control en ambos lazos, ¿no?
Eh, entonces, en el caso de encender y que dé inicio a este proceso, primero se habilita el lazo de control de nivel y se abre la válvula gradualmente para iniciar el llenado del tanque hacia el set point, ¿no? Que es el 70%. Se abre esta válvula de agua ambiente y una vez que se llega al mínimo de operación, por ejemplo 60%, se habilita la bomba para empezar a realizar el suministro de agua hacia la línea de lavado, que sería esta bomba P301. Luego, mientras esto está sucediendo, pues se habilita también el lazo de control de temperatura y se abre la válvula de control TB201 con el fin de alcanzar la temperatura objetivo dentro del tanque. Esto sería el inicio de la operación del sistema. A lo largo pues, del funcionamiento, pues lo que se busca es que esta válvula LB101, pues en función de la diferencia entre el nivel medido del nivel y el set point, que es el 70%, se busque compensar las variaciones en el caudal de salida hacia la línea de lavado y se mantenga un volumen estable dentro del tanque. Y asimismo el lazo TIC 201, que es el que regula la temperatura a través de esta válvula de ingreso de vapor, TB201, eh, este lazo, pues lo que busca es compensar las pérdidas de calor al ambiente, los cambios de temperatura del agua de entrada y las variaciones de demanda del agua caliente, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos observar otros detalles respecto a los lazos de control. En este caso, el lazo de control de nivel, pues hemos elegido estos, estos símbolos para identificar cada uno de ellos, que es lo que ya hemos visto previamente, lo mismo en el lazo de control de temperatura. Y esta parte es muy importante, ¿no? Porque aquí es donde se entiende realmente el funcionamiento de estos lazos de control, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos observar cómo funciona el lazo cerrado del control de nivel. Entonces, bueno, primero está el set point, que en este caso pues sería un 70%. Esto ingresa al comparador, que también está siendo retroalimentado mediante el nivel medido por el sensor o en este caso el transmisor de nivel, que provee una señal de salida de 4 a 20 miliamperios. Entonces, esta señal de error se ingresa al controlador, el cual mediante un PID, un controlador PID, logra pues establecer esta señal del control dentro del rango definido mediante el uso de la válvula de control de nivel, que es una válvula proporcional modulante. Luego, esta señal controlada pues se la reenvía al proceso y pues tenemos justamente esta dinámica en el proceso de control, esta dinámica de nivel en el proceso. Y bueno, esto pues nuevamente es censado, ¿no? De forma recurrente y pues el proceso nuevamente se replicaría de forma constante. El nivel del proceso se convierte en una variable que es nivel medido y se comparan ambas con el set point. Entonces, esto continúa siempre de esta forma. Y por otro lado, pues algo muy parecido sucede con la temperatura. Tenemos el set point de la temperatura, que son 70 grados. También recibe retroalimentación de la temperatura medida mediante el sensor de temperatura o el transmisor de temperatura, que en este caso es una PT100, una señal de salida de 420 miliamperios. Asimismo, mediante un control de temperatura PID, se modula esta señal de control mediante esta válvula de control de vapor, que es una válvula proporcional de la misma forma, y esta señal controlada pues se la eh, reenvía al controlador, al PLC, y esto realiza el control en el proceso térmico del tanque. Así es. Otros datos importantes técnicos para el transmisor de nivel. Primero, hemos seleccionado un transmisor de nivel continuo, que podría ser muy bien radar o ultrasónico. Un rango de medida que, de acuerdo a las condiciones físicas y a las características técnicas propias del tanque, pues sea de 0 a 3 metros de altura de líquido.
una señal de salida, como ya se lo mencionó, de 4 a 20 miliamperios y un voltaje de alimentación de 24 voltios DC. Mientras tanto, el transmisor de temperatura, hemos elegido un sensor PT100 clase A. El rango de medida es de 0 a 100 grados centígrados y la señal de salida, de la misma forma que el sensor anterior, sería una señal de 4 a 20 miliamperios. Mientras que su alimentación puede estar variando entre 4 a 20 voltios DC. Entonces, aquí pues nosotros realizamos o podemos observar cómo se realizaría esta conexión del transductor de temperatura hacia el PLC de esta forma. Y pues de esta otra forma también, de forma muy similar, pues se realizaría la conexión del sensor de nivel hacia el PLC. Adicionalmente, unas características de los actuadores del sistema, pues ya conocemos la válvula de control de nivel, que es la que ingresa o bloquea el paso del agua de alimentación del tanque. Eh, Asimismo, esta válvula está equipada con un posicionador que recibe una señal analógica de 4 a 20 miliamperios desde el PLC. De la misma forma, la válvula de control de vapor estaría diseñada con un patrón muy similar, también con un posicionador asociado que recibe una señal de mando de 4 a 20 miliamperios desde el PLC. Mientras que esta bomba de impulsión P301 podría tratarse muy bien de una bomba centrífuga accionada mediante un motor trifásico. Entonces, esta bomba debe operar dentro de su curva característica, por supuesto, para evitar condiciones de cavitación. Su potencia nominal es de un orden de 2.2 kilowatts y la tensión nominal pues sería de 400 voltios trifásica, mientras que su frecuencia en este caso sería de 60 hercios. Correcto, entonces ya pues si nos vamos más a la parte de la automatización del PLC, en este caso hemos propuesto un PLC de Siemens S7200 con módulos de expansión analógica, ¿no? Entonces, esto lo hemos realizado debido al número de entradas y salidas digitales que se encuentran disponibles. También la compatibilidad con los rangos de señal empleados. En este caso, estamos utilizando pues en mayor medida señales de salida de 4 a 20 miliamperios. Bueno, su comprensión y fácil programación para el mantenimiento, para la programación en escalera y también el mantenimiento. Y bueno, estos son también otros de los detalles que en el caso de la programación pues serían bastante importantes definirlos. En este caso pues tenemos estos tags para el interruptor de nivel bajo, el interruptor de nivel alto, un pulsador de arranque, un pulsador de stop y bueno, estas entradas analógicas también pues que serían el nivel del tanque y la temperatura del agua, que vendrían dadas justamente por los sensores, los transductores de nivel y de temperatura. Mientras que las señales de salida, pues en este caso serían señales discretas. Para este caso, primero el mando de arranque o de parada, si es un on-off, y la salida para alarma general del proceso, en el caso de que ocurra alguna emergencia. Y bueno, en este caso también las salidas analógicas, que serían como tal la señal de mando hacia las válvulas de control de nivel y la salida de mando hacia la válvula de control de temperatura que fluye el fluido de vapor, ¿no? Entonces, bueno, el PLC debe contar con este número de señales. Aquí se pueden observar cuáles serían mínimo entradas analógicas 2, salidas analógicas 2, entradas digitales 4 y salidas digitales 2. Entonces, eh, como recomendación también está previsto pues que se utilice un PLC con al menos un 20% de capacidad adicional en caso de que existan futuras ampliaciones del sistema, ¿no? Si nosotros revisamos, pues a este sistema se le podrían realizar todavía muchísimas más mejoras. Por ejemplo, el control del caudal mediante sensores de flujo, ¿no? En el caso de que
la demanda de alguno de los usuarios pues sea a una presión definida, pues en función de eso podríamos aumentar o disminuir el caudal del agua. También podríamos, eh, bueno, sería necesario añadir transmisores de presión en la línea del agua caliente del proceso. Por supuesto, también sería muy importante añadir un sensor de presión en la línea de ingreso de vapor para tener controlado esa variable en caso de que esta presión sobrepase el nivel de las condiciones físicas que soporta el tanque, pues podría ocurrir alguna emergencia, algún problema que no sería algo deseable, ¿no? Entonces, se podrían aportar muchísimas mejoras más a este proyecto, pero a grandes rasgos, ese sería un diseño de un sistema eh, de control de nivel y control de temperatura en un tanque para un proceso de calefacción de agua utilizada en un sistema de lavado industrial, ¿no? Y esto sería todo, pues, gracias.